Bueno, concepto de base de V2. Cuando hablamos de una base de un espacio vectorial, en nuestro caso, V2 hace referencia a todos los vectores que tenemos en el plano. Es decir, nosotros estamos trabajando en el plano y en el plano podemos definir ese vector, este vector, cualquier otro vector, V, en fin. Cuando hacemos referencia a V2 estamos hablando de todos los vectores libres del plano. Bien, bueno pues, ¿qué es o cuál es la definición de base de V2? Base de este espacio vectorial, de todos los vectores que me puedo encontrar en el plano. Bien, pues una base de V2 es un conjunto de vectores, ¿vale? Un conjunto de vectores. Que voy a poner dos y ahora veremos por qué. Porque estamos en el plano. Este concepto vale para todos los espacios vectoriales, pero como vamos a trabajar nosotros en el plano, lo voy a poner solo con dos vectores y ahora vais a entender el porqué. ¿Por qué pongo solo dos vectores? Es decir, que en el plano una base va a estar formada solamente por dos vectores. Y ahora vais a ver por qué. No tiene por qué, como digo, si estuviéramos en el espacio estaría formada por tres. Otra dimensión, en cuarta dimensión sería 4. En fin, pero vamos a ver por qué. Por la definición. En este caso, una base del plano va a venir dada por dos vectores. ¿Por qué? Porque la base se define como el conjunto de vectores que tienen que cumplir, conjunto de vectores de V2, en este caso U y V tienen que ser dos vectores del plano, que es el espacio vectorial del cual es base. Dos vectores tienen que ser del plano y tienen que cumplir, primera condición, ser linealmente independientes. Vale, pues hombre, está clarísimo. Con lo que hemos visto ahora mismo de combinación lineal, acabamos de ver que un conjunto de vectores en el plano es linealmente independiente si como mucho tiene dos. Si tiene tres, ya es linealmente dependiente. Por lo tanto, no podría formar una base. Tres vectores en el plano ya no pueden formar una base. ¿Por qué? Porque serían linealmente dependientes. Y la primera condición es que un conjunto de vectores tiene que ser linealmente independientes para ser una base. Por lo tanto, aquí no podría poner ya tres vectores. ¿De acuerdo? Por lo tanto, y repito, eso es porque estamos en una base en el plano. ¿De acuerdo? Si fuera una base de otro espacio vectorial, podría tener 3, 40, 50, los que fueran. En este caso, para el plano, 3 hemos visto que son linealmente dependientes y 2 podrían ser linealmente independientes. Ya tendríamos que decir, incluso saber, estos dos vectores cómo tendrían que ser para formar una base. Tendrían que tener distinta dirección. Porque si tuvieran la misma dirección, ¿de acuerdo? Serían linealmente dependientes. Dos vectores con la misma dirección son linealmente dependientes, por lo tanto tampoco formaría una base. Entonces, conclusión, dos vectores para ser linealmente independientes tienen que tener distinta dirección. ¿Vale? Bueno, pues entonces lo tengo claro. En cuanto dé un conjunto de vectores de momento que tengan distinta dirección, pues ya formarían una base. Segunda condición, por lo menos cumplirían la primera condición. Segunda condición, lo que nos dice, o el concepto necesario para que este conjunto sea una base, es que cualquier vector W perteneciente a V2, cualquier vector, tú tienes esos dos vectores que forman la base, tú tienes ahora cualquier vector, el que quieras del plano, perteneciente a V2, pues se tiene que cumplir que W se puede expresar como combinación lineal de los elementos de la base, es decir, lo tengo que poder expresar así, como combinación lineal de los elementos de la base, de forma única, ¿de acuerdo? No, por ejemplo, que aquí puedas tener W poniendo aquí 1 y 5, da W, y pongo aquí 2 y 7, y también da W. Entonces esto no es una base. Se tiene que poder expresar el vector como combinación lineal de los elementos de la base y además de forma única. Bien, pues justamente para que se cumplan estas dos condiciones en el plano, lo único que necesito es dar dos vectores de distinta dirección.
con dos vectores de distinta dirección, ya vimos que efectivamente cualquier otro vector con dos vectores, este en este caso no serían base, porque más o menos este y este, ¿lo veis?, tienen la misma dirección. No formarían un conjunto de vectores de momento linealmente independientes. Vamos a poner este otro vector, v. U y v podrían formar una base del plano. En este caso sí, tienen distinta dirección. Primera condición lo cumple, tienen distinta dirección. Por lo tanto, son linealmente independientes. Y la siguiente, que justamente está en lo que estuvimos viendo. Con dos vectores de distinta dirección, otro vector cualquiera se va a poder expresar como combinación lineal de ellos dos de forma única. Sí. ¿Cómo lo hacemos eso? Por la regla del paralelogramo, ¿sí o no? Lo que hacíamos era poner origen común en ambos, lo vamos a ver, la segunda condición, la primera, ya vemos que son linealmente independientes porque tienen distinta dirección y uno no se puede obtener a partir del otro multiplicándole por un número, y vamos a ver la segunda condición, que efectivamente W sí se va a poder expresar como combinación lineal de estos dos vectores, de, en este caso, U y V. ¿Cómo? Pues lo que estamos hablando, por la regla del paralelogramo, yo podría, por lo que dijimos, prolongar las direcciones de los elementos de la base, de este y de este. Trazar paralelas por el extremo del vector, que en este caso me quedaría esto, paralela al vector, ¿de acuerdo? En el extremo del vector W trazamos paralelas a las direcciones de los vectores de la base. Y este, bueno, pues además ha quedado justo. Entonces, el vector W lo voy a poder poner como combinación lineal de este y de este. En concreto, en este caso, y esto es súper importante, W lo puedo poner como 1 por V más 1 por, el otro era U, por U. 1 por V y 1 por U. Efectivamente, la segunda condición se cumple. Cualquier vector W del plano lo voy a poder expresar como combinación lineal de los elementos de la base. En este caso, justamente, 1 y 1. Importante esto, muy importante. A estos números, según los cuales has expresado W como combinación lineal de los elementos de la base, se les llama coordenadas del vector, en este caso W, coordenadas del vector W respecto de la base U y V. En este caso, las coordenadas de este vector W serían A, B, y las coordenadas de este vector W respecto de la base U, V serían 1, 1. ¿De acuerdo? Las coordenadas de este vector W respecto de esta base serían la 1, 1. Importante esto, lo que acabamos de hacer es lo que hablamos 50.000 veces de lo que hacen las matemáticas, la abstracción. Acabamos de asociarle a este vector dos números, pero para asociarle esos dos números necesitamos una referencia que es lo que hemos llamado base, porque claro, esos números que tú das aquí, ¿con respecto a qué? Lo que hacíais el año pasado, que era muy básico, la base que utilizabais era este vector y este vector. Fijaros la diferencia. El año pasado contabais horizontal y vertical, hacia arriba, hacia abajo, derecha o izquierda. Si dibujáramos este vector según eso, las coordenadas 1, 1 darían este vector 1, 1, daría que el vector es este, el W. Fijaros, el W saldría ese vector, W. ¿Es lo mismo este vector que este vector? Claramente no. Es decir, las coordenadas son las mismas. ¿Qué es lo que ha cambiado? La base. Yo he utilizado para expresar W esta base, y en esta base el 1, 1 es este vector. Y en esta base he utilizado este vector y este vector. Moverme horizontalmente, unidades a derecha o izquierda, moverme verticalmente, unidades hacia arriba o hacia abajo. Si utilizo esa base, el vector sería el 1, 1 sería este. Fijaros, lo que estamos dando es una forma de pasar de lo concreto al abstracto. ¿De qué manera? Dando un sistema
donde yo sepa lo que significa este 1, 1. ¿Qué significa ese 1, 1? Que es una vez el elemento v y una vez el elemento u. Pues entonces, si la base es el vector, la base está formada por el vector uv, el vector w es este. Ahora bien, si me dicen la base es el vector i y el vector j, este es el vector i y este es el vector j, el vector que obtengo, ahora ¿cuál es? Es este. Si el vector es el 1, 1, el vector es ese. Por lo tanto, importantísimo, las coordenadas del vector, cuando hablamos de un vector, lo primero que tendríamos que preguntar, ¿qué es? Con respecto a qué base me estás dando esas coordenadas. ¿Sí o no? ¿Se entiende o no? Por lo tanto, importante, el concepto de base. Importante, el concepto de coordenadas. Importante, entender cómo se relacionan las coordenadas con la base. Claro, si entiendo que las coordenadas vienen dadas por la combinación lineal del vector con respecto a los elementos de la base, necesito, para identificar ese vector,